Hola, ¿qué tal? Hace bastantes meses ya en realidad hice un vídeo reaccionando a Euro Junior 2004 porque fue como que la edición de Euro Junior que más seguí, que fui muy fan, pero muy fan, y entonces reaccioné a las actuaciones de los finalistas y a las canciones como que iban a llevar a Eurovisión, y como que tenía pendiente reaccionar a los de Euro Junior 2003 porque fue el primer Euro Junior, que es de donde salen pues el de Chachi Piruli, la de Mueve el Ombligo, Sergio el primero que fue Eurovisión Junior, bueno, eso es que es una leyenda, así que tengo aquí las actuaciones de todos y voy a ir comentándolas. Ya sabéis que podéis sugerir siempre en los comentarios a qué queréis que reaccione y qué vídeos queréis que haga, que yo luego los leeré y los que tengan más me gustas pues los tendré en cuenta, aunque leo todo en general, así que no rayarse. Por cierto, si llegas al final del vídeo y te ha gustado, estaría muy guay que te suscribieses porque me gustaría muchísimo llegar a los 100.000, o sea, llegar a los 100.000 con un canal en el que hablo de cosas de hace 20 años, es que sería un sueño, de verdad. Entonces me gustaría que me ayudaseis a cumplir ese sueño, así que nada, que suscribirse si os apetece. Madre mía, el momento benéfico, ¿eh? Hoy te he visto en las noticias otra vez. Te he notado más delgado, más que ayer. Madre mía, están hablando con los niños pobres. ¿Qué haría yo? Esa era mi favorita, pero aquí no está dando una. Las cosas como son. Mira, Juani. Uy, se me han puesto los pelitos de punta. Mira, al final han conseguido lo que querían. Si la canción es bonita, ¿no? Es como de somos unos niños privilegiados y tú no, y me da pena. Como metáfora es un poco regu. Pero no fue suficiente. Hacía falta. Hombre, una botella de bezoya, qué sé yo. Me encantan las diferencias de alturas. En plan, algunos son así y otros son gigantes. Algunos son padres ya, ¿eh? Solo Blanca sabe hacer los gorgoritos, se ve. Le han puesto a ella y ya está. Pues me he emocionado un poco, la verdad. Ay Dios, Sergio. Madre mía, Sergio. ¿Cómo no iba a ganar este chico? Spoiler. Me encanta que la corista, claro, se tiene que sentar un poco agachadica porque como se ponga de pie, le saca 5 cabezas al niño. Y enfocan al padre que está ahí. Madre, o sea, yo, bueno, voy a llorar otra vez. O sea, es que claro, este chico derrite a Europa y a España entera. Que por cierto ya he reaccionado a esta canción, pero cuando fue a Eurovisión Junior, porque hice mi repaso a Eurovisión Junior, por si lo queréis ver. O sea, pelitos de punta otra vez. Esto es terrorismo emocional. Yo es que no puedo más con esta gente. Qué cabrones, qué cabrones. Es que tenía una vocecita angelical que yo decía, este chico como haga alguna nota mal, la liamos. Pero es que vamos, todo perfecto. Mira la manita. ¿Qué más le decían a este chico todo el rato? Cuidado con la mano, no puedes poner la mano así. Bueno, pues es característico. Yo, mira que me acuerdo, y han pasado 53 años. Y luego tenía otra canción, Sergio, que no ganó, que era Dueños del Amor, que no está mal, pero claro, la de la madre, top. Vale, igual con la mano ya se le ha ido la olla. Parece que está cortando calabacín. O sea, ¿por qué si llevo sin escuchar esta canción 15 años me sale el estribillo intacto? Porque aún desde el cielo alguna vez más la he escuchado, pero esta estaba aquí guardada, en la RAM. Vale, es verdad que ahí la mano ya se le fue. Ya se le fue. Cantidad de público en pie, por Dios, ¿cómo puede ser eso, Sergio? Tío. Hombre, el público está en pie porque le habrán dicho. La cantidad de corazones, que habrán roto. La cantidad de corazones que habrá roto, sí, de niñas de 10 años. Blanca era como la que le gustaba a todo el mundo, como muy de los padres, era un poco rosa. Pero a mí yo no era muy fan, y conozco gente que era fan, pero yo, o sea, en 3+2 me gustaba, pero yo era más de la Irune. La Irune a mí me gustaba muchísimo. Me encanta cuando enfocaban a los padres, que los padres estaban pues escuchando qué van a estar haciendo. Una que se ha motivado haciendo así, pero no le siguen, ¿eh? Ah, pues sí que la tenía en la cabeza, fíjate. La verdad es que la niña cantaba, que era una barbaridad como cantaba. Pero claro, ahí una baladita y una cosa lenta, pues hombre, puestos a hacer más drama y más tal, pues tenemos al Sergio que le daba más sentimiento. Sí que me impactaba un poco el momento de que niñas de 12 años o menos fuesen con minifaldas y eso. Me acuerdo que me impactaba un poquillo y yo quería ir vestida igual, no era el mismo efecto. Blanca tenía otra canción también que era Amistad,
que yo, pues un poco me quedaba igual, la verdad. Pero bueno, bien. La versión rockera de Blanca, es fuerte. Me encanta la versatilidad, también te digo, de que no te gusta drama, tranquila, tengo otra versión para ti. A ver si me la sé. Un poco, me quiere sonar. El outfit es fuerte también, O sea, esa falda como semi larga, con todos los colorines y botas altas, O sea, porque era como de ¿qué tiempo hace? Porque llevas falda corta, pero botas altas y jersey de manga francesa. ¿Qué tiempo hace? No lo sabemos, Blanca. Entretiempo. Ay, que le ha hablado a la cámara y justo la cámara ha pinchado la otra. Bueno, madre mía, las coreos. Es que ha hecho todas las coreos, realmente. Ha caminado por todo el plató. Luego se ha hecho su propia coreo, que no sé si es de Poti o suya. Yo supongo que será de Poti, que tendrá poca vergüenza. Muchísimas gracias. A ti, Sala. Gracias a todos. Venga, el hit. A Chiquitán. O sea, es que esta canción es increíble. Tiene todo lo que me gusta. Es que no puedo hablar, tengo que bailar. Mira la madre cómo se motiva. Ahí está. Esa es mi hija. A Chiquitán, dilo más fuerte, reina. O sea, es que esta coreografía era mítica. Este día Poti tuvo un buen día, la verdad. Lo tengo aquí grabado y tampoco te digo que yo haya bailado Mueve el ombligo en mi día a día. O sea, y María Jesús, que tenía como 2 años, o sea, María Jesús era un feto. Y esta persona parecía que tenía 40 años, porque tenía un manejo de las cosas que flipo. Y de hecho ahora ella está embarazada, porque la empecé a seguir porque fue Factor X, una trivialidad que a lo mejor no interesa. A Chiquitown, también te digo, las botas y los outfits, Yo, mis ídolas, hostia, que tiene puesto el número 69, no me había fijado. 69, en la camiseta de una niña de no sé cuántos años, 10 tendría, 12. El rapeo a la cámara. Un besico y todo. Rosalía se inspira muchísimo en esto. Todas las buenas canciones acaban así, de cuclillas y mirando trapero. Esta canción también era un hit, porque claro, tenían que elegir entre 2 canciones y llevar a Eurovisión de candidata. Y ganó la de Mueve el ombligo, pero esta también estaba bastante guay. Esta niña cantaba también increíble. Tu corazón y el mío hacen boom, boom, boom. O sea, es que vamos, me vengo arribísima. Escúchame, o sea, es que no... Vamos, la mejor elección musical la tenían ellas. O sea, los mejores temazos eran de estas dos. O sea, canciones del verano perfectas. Además, en 2003, que sigue siendo acorde. Si ahora sacas esta canción ahora, bueno, yo la escucharía igual y me encantaría. Ojalá hagan más canciones así. Toda la pandilla, los niños de Ana y los 7, parecen. Claro, yo es que ahora necesito ir a tomarme un mojito a un sitio, porque vamos, después de esta canción... Ahora vienen los mayores, que ellos lo intentaban. Pero es que es verdad que ya que estábamos en Euro Junior... y eran niños, pues tú querías que ganasen niños, y la gente más mayor pues como que te da un poco de pereza. Estos luego montaron un grupo que se llamaban Los Teens, que eran Jonathan, Claudia, Alberto, Juani y Sara Moya. Pues ¿qué quieres que te diga? Mejor Los Teens. Se llamaban. Yo pensaba que se llamaban Los Tens, porque de pequeña pues no sabía yo idiomas, no tanto como ahora que sé muchísimo. Eran un poco fórmula abierta, ¿no? Pero es que no tenía mucho sentido. Luego una de ellas acompañó a Sergio cuando fue a Eurovisión Junior. Madre mía, es que la coreo también no coordinaban nada, Bueno, ahí bien. Mira, y las madres. Eso es el supporting que yo necesito. Pero es que yo, el momento, ropas... Mira, por ejemplo, el chico este del pantalón ancho blanco. Eso se llevaba muchísimo. Pero luego el otro va con un vaquero más ceñido y con una camiseta de estas de manga larga, que es una cosa que yo sé que la gente lo lleva. Pero claro, como para actuar se me hace un poco raro. Y ellas con enseñando el ombligo. Pues claro, no veo unidad. Y el otro además lleva una sudadera. Hombre, digo yo que habrá algún look un poco más como de grupo, porque visten más de mayores las niñas. Ay, eso me encanta. Menos mal que le hicieron a Poti canciones que decían cosas. Imagínate que dices amanecer justo en el estribillo. Pues Poti no sabe qué hacer. A lo mejor un sol grande, es más complicado, pero con Ben lo tienes clarísimo. Luego tenían otra canción, que era la de Muévelo, que esa ya sí que no me la conozco, o sea, no me acuerdo. Vamos a ver si mi retina y mi cerebro han guardado información acerca de esta canción. Yo me extrañaría que guardase algo. Ah, pues sí, el chico lleva el mismo pantalón otra vez. Mira, Dani Fernández, brevemente ha salido ahí. Madre mía, es que van un poco como a destiempo todos, Aunque me gusta la camiseta que lleva el de rojo, Hombre, ese paso de Paula y pa'l otro. Sí, señor. Poti tenía que ser imagen de Ecoembes porque todo el rato reciclaba pasos.
pa'lante, hombre, para atrás. Y tienen ahí como una parte de la melodía que recuerda mucho a la instrumental de Te quiero más de Fórmula Abierta. Pero claro, igual la gente dijo, se parece a esta. Y luego el resto dijo, bueno, ¿qué? Es que claro, cada uno se mueve de una manera. Mi corazón palpita, dime ahora qué sientes tú. Pudiendo haber rimado Mi corazón palpita con como una patata frita, han tenido ahí la oportunidad y la han dejado pasar. Eso me da mucha pena. Luego había unas chicas que se llamaban las Trébol, que eran estas tres chicas hicieron una canción, se llamaban Úrsula Sara y otra que no me acuerdo, que me perdone, de verdad que lo siento muchísimo. Me acuerdo de Úrsula porque me acordaba a la de Ariel, y también tenían bastante buenos temazos. Esta es una que no pasó como a la final para representar a España en Eurovisión. Así como dato, cuando en el grupo 3+2, que se formó con integrantes de este concurso, se fue una de ellas que era Blanca, entró Úrsula en el grupo. Y la otra chica, Sara, se presentó a un concurso al que yo me iba a presentar y al final no me presenté porque me cagué, porque me parecía un poco ridículo, pero ella no hizo el ridículo, ¿eh? Pero yo creo que me salvé de hacer el ridículo. Un día os cuento eso. Madre mía, los cinturones estos así de chapitas y de cadenas y tal, fuertes, ¿eh? Aún no era emo ahí me estaba preparando ya. Este es el mega hit. Úrsula, María José y Sara Ramos, eso es. Es que navegando en internet, o sea, hablaba de Tinder y aún no existía, es que son unas precursoras y unas visionarias. Me gustaba mucho eso en el que estaban como, si eran tres, estaban como dos bailando detrás y la que cantaba esa parte se echaba para adelante y ahora vuelve, ¿ves? Se acerca, como le gusta al poti, hace lo que dice la canción. Mira cómo sabían que internet llegaba para quedarse, ¿eh? Y eso que de entonces estaba Portal Mix, el chat de Terra y nada, todo era campo. Mi disco duro. Me iba a explotar, oh Dios. Ojalá hubiera metido la palabra disquete en la canción. No habléis con desconocidos por internet. O sea, esto de si te mandan un mail, puede ser que sea un príncipe de estos árabes que te pide dinero. No se lo deis, aunque os enamoréis por la red. Me encanta el fondito. Cosas que han buscado en el banco de imágenes así en plan internet, a ver qué sale. Que no sé si lo he hecho bien o mal, no sé. Yo lo vi muy bien en Eurovisión y con el puesto en que se quedó, la verdad es que lo hizo genial. Hombre, la decoración un poco sosilla, Podrían haber en España colaborado un poco más con el decorado, pero... Ya hay problemas con el decorado. En los países, pues no sé, se lo curraron más, ¿no? En el decorado, pero en España no hicieron nada. Ya, Diego, hijo, pero es que este problema lo tiene el Eurofan desde tiempos inmemoriales. Ahí esta parte. No sé por qué me llaman sinvergüenza. Madre mía, esta parte me da un poco de vergüenza ajena. Solo es esta intro, luego yo ya me quedo tranquila. Es heavy. Es que era el más motivado, Vergüenza, me llaman a mí porque les llevo de cabeza, me río, me vuelvo a reír sin vergüenza, me llaman a mí porque... La coreo es rarísima, Ni una canción sin su momento de air guitar, te diré. Soy un ángel cuando duermo, un diablo cuando hablo. Cómo nos gustaban los macarritas, Madre mía, este hit... Para mí este es el hit máximo. Yo ya no sé vosotros, ya me decís. Esta parte de la coreografía que hacía así, como si se apuñalase a sí mismo, estaba Poti innovando un poco más. ¡Vamos! Mira los padres ahí motivados, normal. Es que su hijo ha hecho un hit, señores. Míralo, cómo baila él. O sea, es que ahora de repente se mueve así, es que era muy nervioso este chico. Y eso que vestía de desigual, que dices, de primeras podría no gustarme. Pero es que yo estaba diciendo, pero este chico, mi novio. Yo también, Diego. Ahora, vamos, soy una persona nueva. O sea, es un talento conseguir que una canción que se llama Chachi Piruli le guste a la gente. Yo te digo, la he pinchado muchísimas veces. Cada vez que voy a una discoteca y puedo, la pongo porque me encanta. Y es las veces que la he podido escuchar, porque es verdad que no es una canción muy radiable ahora mismo. Dios, la parte de inglés que no me acordaba. ¡Oh, Dios! Kiss me, baby. 1, 2. En plan, cualquier cosa en inglés, da igual. Tú imagínate, llevar esta Eurovisión y la gente en plan 1, 2, kiss me baby. ¿Pero qué dice este niño? Ay, ahora bailaban, ellos se hacían así. ¿Qué manía tenían de poner 83 estribillos uno detrás de otro? Y él piensa ahí que va a acabar, pero no, chiqui, otra vez, a cantar la misma canción, otra vez.
Y acaba con un beso y el puñito ahí. Es que este chico es un grande, de verdad. Y hasta aquí mi reacción a las actuaciones de Euro Junior 2003. Espero que os haya gustado mucho. A mí me ha gustado mucho reaccionar a todo esto porque me traía recuerdos. Y eso que yo no fui súper fan del 2003 porque no me enteré de que lo echaban por la tele. Entonces como que me enganché al final y no estaba yo muy actualizada, ¿no? Pero con el 4, bueno, a topísimo estaba yo. Os leeré en los comentarios vuestras sugerencias. No os olvidéis la suscripción a mi canal, que para mí es muy importante y no cuesta nada. Y nada, gracias por verme. Tendréis vídeos todo este verano porque me estoy esforzando un montón para que tengáis por lo menos 2 a la semana, así que a tope con el canal. Y tampoco olvidéis seguirme en Instagram porque actualizo y aviso de cuando voy subiendo vídeo y también cuento los temas, así que eso, no os lo perdáis y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, adiós.